antes de que se nos pase, porque luego se nos pasa. Trabajo. Ven, ¿le oyen a mi gato? ¿Se oye mi gato? Ven, gatito, ven. Erika, ¿los gatos comen de todo? Croquetas. ¿Croquetas? Croquetas de gato. De gato. Hay un gatito aquí afuera que, ay, no se quiere ir. Y ay, pues pobrecito. Ponle croqueta. Tío, dicen que cuando un gato llega a tu casa es porque viene a llevarse malas vibras, vienen a crear cosas bonitas en tu vida, porque son muy diferente a un perro. Pues aquí está, que quiere entrar y yo estoy segura que mi hijo, el más chiquito, le dio comida y dije, ya se engrió, ya no se quiere ir. Y yo adentro de mi casa definitivamente no lo puedo tener porque tengo cosas que, vendo cosas de comida, entonces no puedo tenerlo, pero pues le voy a hacer un refugio. Afuera le voy a hacer un refugio y le voy a dar comida. Le puedes poner una casita. Yo aquí tengo una, te la voy a llevar. Tengo una casita, le puedes poner comida y en determinado momento acariciarlo y todo y llevarlo a esterilizar. Sería lo mejor para que no esté regando gatos por ahí. Y hay campañas de en el esterilización. zoológico de Zapopan los esterilizan sin ningún costo. Nada más que ir muy temprano a sacar cita para que lo operen. Sí, sería lo más responsable, pero sí, son muy bellos, la verdad son muy bellos. Ojalá y algún día puedas tener uno. Sí, quiero, pronto. Mírate. Ya llegó uno. Ya desde hace cuando decías, es que sí quiero, pero... Y ya te llegó, pues ya es momento de crecer. Dios quiera. Yo tengo uno en casa que adopté y mi papá odiaba a los gatos, pero el poder del amor del nieto lo convenció y aquí está la luneta, aquí anda, en friega muy bonita. Y te puedo asegurar que tu papá ya la ha sabido. Ay, sí, la quiere mucho y la cuida mucho también. Fíjate, Leti dice que ella llegaron 3 a su casa, pero que es alérgica. Mi hijo era alérgico, increíble, se le hinchaban así los ojos y demás, pero no es alergia al pelo, es alergia a la caspa que suelta el gato porque no lo bañan. Más sin embargo, el gato se puede bañar. Entonces, sí, claro. Entonces hay que bañarlos y obviamente lo acostumbras al gato. Es algo nuevo, frío, no lo conocen y obviamente cualquiera va a espantarse. Entonces, con mucha paciencia y amor y poco a poco el gato se va acostumbrando. Y de verdad te digo, yo, Erika, lo investigué porque mi hijo moría por gatos, o sea, amaba a los gatos y aparte se ponía... Y fue una alergia infundada por creencia, que ahorita vamos a hablar de hecho del tema. Entonces, sí, así está, así le pasaba a mi gato, a mi hijo, a mi gato, a mi hijo. También. Bueno, ay, la señora de los gatos. Llegamos a tener 7 gatos en casa. Ahorita nada más hay 4. Pero está bien. Bueno, Aristogatos, había una caricatura, ¿no? Sí, Don Gato y su pandilla. Aristogato. Aristogatos también, sí, cierto, perdón. Ok, bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Ya son 9:10, ya ha sido tiempo suficiente para la espera. Y bueno, quien se vaya integrando, ahí Rocío nos está echando la mano para irlas integrando. Vamos a iniciar orando. Bendito Padre, Señor, te agradecemos el día de ahora. Primero que nada, haber amanecido, Señor, gracias por este día tan nubloso, gracias por cobijarnos esta noche, Señor, por darnos un techo, por darnos una cobija, por estar a gusto en casa, bendito Padre, Señor. Gracias, te damos por poder estar aquí hoy escuchando tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes algo que decirnos el día de ahora, Padre. Yo te pido, Señor, que ahorita seas tú, Señor, el que maneje esta palabra. Yo te pido que seas tú el que
use mi boca, mi sonido, mi voz, mis gestos, bendito Padre, para poder llegar a las personas que están necesitando, Señor, de escucharte. Sabemos que en estos tiempos nada está siendo fácil, Señor. Sabemos que en estos tiempos las cosas te están poniendo difíciles para muchas personas. Esta enfermedad, este virus está queriendo volver a atacar y agarrar fuerzas, Señor, pero sabemos que en ti tenemos una cobertura, bendito Padre. Entonces, Señor, a través de tu palabra te pido que nos hagas ver, Señor, cómo nosotros rechazar cualquier obstáculo que sea para seguir superándonos y logrando nuestros sueños y ayudando a nuestros familiares, a nuestros hijos, Señor. A través de tu palabra yo te pido que seas tú el que maneje los corazones de las personas que están aquí conectadas, estas mujeres hermosas, bendito Padre, y que nos enseñes a ser una ayuda idónea para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestros hogares y para nuestros trabajos, bendito Padre, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Denme un momento, porque mi gato está medio desesperado, no sé qué le pasa. ¿Es en serio? Gato. Condenado. Listo, estaba encerrado ahí, quería salir. Muy bien, bueno, pues el día de ahora vamos a hablar del tema que se llama miedo. En esta semana ha sido una semana de grandes cambios para mí también. Varias mujeres de la iglesia, sus esposos se fueron a un reto extremo de carácter en el cual los esposos van a otro país y se enfrentan a diferentes situaciones. Cuando nos dijeron, pues, mi esposo que iba a ir al REC, la verdad es que me dio muchísimo gusto porque era una forma de retarse a poder lograrlo. Y bueno, vi su crecimiento y realmente vi su fortaleza y decisión para poder ir y pudo ir. La verdad es de que gracias a Dios logró el poder estar allá junto con otros 15 personas, hombres de la iglesia. Entonces, yo cuando sabía que se iba a ir, dije, una semana sin marido. Pero ¿qué creen? Yo pasé mi reto extremo de carácter aquí en casa, con muchas cosas que la verdad no veía venir. Y una de ellas fue el miedo. El miedo en todos los sentidos porque me encontraba sola en casa, estaba manejando yo. Normalmente mi esposo me lleva, me trae, yo sé manejar. Y de hecho le he dicho, ya no hagas tanto que yo no maneje porque voy a dejar de aprender a manejar o de saber manejar. Y a la hora que yo agarre el carro, pues me va a dar mucho miedo. ¿Y qué crees? La ciudad cambia, crece, hay mucho tráfico, muchas calles nuevas, muchas que están en construcción y realmente me encontré con muchas cosas nuevas, ¿no? Entre ellas el miedo a enfrentarme todos los días en un tráfico y periférico y todo lo demás. Pero yo siempre iba con me gusta subirme al carro, poner el radio, el estéreo y conectar mi celular. Yo tengo el YouTube libre, entonces no hay obstáculo de comerciales ni nada y me gusta ir escuchando alabanzas o poner prédicas y todo eso. Y en una de esas me encontré una prédica que me gustó muchísimo y va referente al miedo. Entonces, quiero empezar diciéndote que todos pasamos en la vida momentos en los que sentimos miedo. No hay una persona que no sienta miedo. Lo malo de todo esto es no es sentir el miedo, sino que el miedo se quede en nuestras vidas. Normalmente el miedo viene, nos visita y nosotros nos enfrentamos, nos ponemos poderosas como mujeres que somos y obviamente nos enfrentamos a eso y se va. Eso en el mundo normalmente lo hacemos. De hecho, yo me recuerdo muchas cosas que yo pasé, que tuve que enfrentarme a ese miedo. Yo fui asaltada a mano armada en un carro, me bajaron de un carro, iba con mi bolsa, era quincena, era día 1 o 2 de noviembre, día festivo, Día de los Muertos, y estaba estrenando carro y ándale que llega una persona alta, güera, de ojos azules, hombre, y dije, wow, no es cierto. Entonces, cuando volteo lo veo y dije, se parece a mi amigo Carlos Sotomayor, es el esposo de una amiga. Entonces
dije, ¿qué está haciendo aquí? Pero de repente ya lo vi bien y vi que no era él, y su frase fue decirme, bájate y dame las llaves. Y yo no había entendido, entonces no lo entendí, volteé, me le quedé viendo y dije, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, se abre la chamarra, veo la pistola plateada con mango negro, y me dijo, no digas nada, bájate y dame las llaves. Ahora sí, con un tono de, o lo haces o aquí te quedas. Entonces agarré mi bolsa, y ándale que me dice, no, deja tu bolsa. Y yo, pero viene la quincena y voy a comprar mandado. Bájate. Y ya me bajé, dejé mi bolsa. Mira, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios de que mi hijo pequeño no venía conmigo. Mi hijo tenía unos 8 meses, era una cosa hermosa y me la quería llevar a todos lados y demás, ¿no? Entonces, ese día, como había gente en mi casa que había llegado de visita, mis ex suegros, pues estaba el niño feliz con ellos y no lo llevé conmigo. Gracias a Dios porque mi hijo podía haber ido atrás en el carro. Entonces, yo me bajé y cuando yo me bajé y en el momento que me bajé del carro, mis pies se quedaron estancados en la banqueta y yo no me podía mover. Enfrente de mí había un señor lavando su camioneta. A un lado iba pasando una chica como también para ir al mercado. Enfrente estaba el viene estacionando carros. O sea, estaba rodeada de personas en las cuales yo no podía decir nada porque mi boca se quedó callada, mi cuerpo se quedó endurecido y yo no me podía mover. Y yo nada más hice así y veía como el carro en reversa, vámonos, del volantazo, y se fue con mi quincena y mi carro. Entonces, una vez que ya se fue, yo pude gritar y dije, se roban mi carro, es lo que dije. Y todo el mundo ya volvió a verme, pero pues el carro ya le estaba yo diciendo adiós. Y exactamente pasando esa avenida, iba el carro y pasas una avenida, Cruz del Sur, y ya se convierte en Tlaquepaque, y yo estaba en Zapopan. Y anteriormente, y no sé si ahora, la policía de Zapopan no se puede meter a Tlaquepaque y la de Tlaquepaque no se puede meter a Zapopan. Entonces, por mucho que yo podía hablarle a la de Zapopan o a la de Tlaquepaque y demás, se hizo un relajo ahí. Perdí el carro, perdí mi quincena, se me fue la menstruación como por 6 meses y tuve un delirio de persecución increíble, de verdad increíble. Yo no me podía quedar sola. Yo sentía miedo de la persona que se me acercara. Empecé a sentir que la gente que me seguían, yo suponía y empezaba con cosas de que si me estaba, porque se llamó mi bolsa, mi dirección, si le ponía la demanda o lo denunciaba, me iba a ir a buscar. No sé, la verdad es que empecé a sentir un delirio de persecución que realmente tuve que poco a poco ir puliendo. Entonces, esto es a lo que yo voy es de que muchas veces nosotros tenemos grandes propósitos, muchas veces nosotros tenemos grandes cosas que poder hacer. Ahorita que nosotros, la mayoría de nosotros hemos conocido a Cristo y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y somos hijas de Dios y tenemos hambre de hacer muchas cosas porque estamos aquí conectadas y queremos conocer más para lograr más. Obviamente hay muchas cosas que nos están limitando que posiblemente ni siquiera sabemos. Y entre ellas, el miedo es algo que no se debe de quedar para estancarse, sino que nos debe de visitar para empujarnos. Es tan importante poder tener miedo porque entonces al momento en que tenemos nosotros miedo sentimos un reto y sabemos que eso es algo que lo tenemos que lograr. Primeramente, hay 2, 3 consejos que les quiero dar. Dice que estábamos hablando de que cuando nos llenamos de miedo nos paralizamos. A veces sientes vergüenza, te va a esconder el miedo, ¿sí? El panorama que tú estás viendo del miedo, a lo mejor se empieza a crear un grande caos en ti que hasta puedes llegar a incluir a tu familia y hasta pasar ese miedo a tu familia. Posiblemente, mira, vamos a hablar de los gatos. Los gatos son animales que realmente no son educables. O sea, pueden llegar a hacerte caso por su nombre, pero ellos son de momento de instinto, ¿sabes? Y los vas conociendo cómo reaccionan. Pero si en algún momento algún gato
te brincó y a ti te dio miedo, el gato no lo hizo para lastimarte. El gato lo hizo por instinto y te brincó y de ahí saltó a otro lado, pero tiene uñitas. Entonces, muchas veces tú dices, me quiso arañar, me quiso hacer, y tú ya tú ya te infundaste un miedo. Entonces, el miedo no te deja ver más allá de tu razón. Entonces, no puedes ver el por qué sucedieron las cosas o cómo es que están sucediendo las cosas, para que entonces tú lo pongas en otro aspecto y tú puedas superar eso y que lo dejes pasar, ¿sabes? Y posiblemente ese gato que te hizo sentir ese miedo, ese terror, o horror, porque el terror es algo sobrenatural que tú ves y el horror es algo que te puede llegar a pasar. Esa es la gran diferencia entre terror y horror. Horror es sentir que una cucaracha se te va a subir, por ejemplo. Ese es un horror horrible. No sé a quién se le ha subido una cucaracha o le ha pasado por los pies o algo y es horrible, es horrible. Entonces, y terror es algo que sobrenatural, es algo que no tienes tú el control, lo que estás viendo que está pasando y que no es lógico lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, la diferencia del horror que tú sentiste porque el gato se te brincó, porque sí puede llegar a pasar, o se te puede subir una cucaracha, tú posiblemente la pases a los hijos cuando ven un gatito. Estamos hablando, ahorita se me acaba de ocurrir, aquí me la acaba de poner de así. Entonces, tú puedes pasar ese miedo a otras personas sin que sea la realidad, y esa es tu realidad. Entonces, lo que tenemos nosotros que empezar a hacer es que empezamos a diferenciar y a tener valor para que ese miedo no se estanque en nuestra vida y nosotros no lo podamos pasar generacionalmente, se podría decir. Ahorita yo pido a Dios que hoy nos revele esos miedos que están arraigados y que ahora sí que no nos damos cuenta. Y yo pido a Dios a partir de ahorita, en estos puntos rápidos que nos vamos a ir, que tú liberes esos arraigos, que te liberes de esas anclas que te tenían atado y que posiblemente vas a empezar tú a ver la bendición al enfrentarte a ese miedo. El miedo viene desde Génesis, en el 3:10, ahí nace lo que viene siendo el miedo. En Génesis 3:10 es cuando recuerdan que la palabra de Dios dice que Adán y Eva caminaban en el paraíso, en el jardín, y que Dios les hablaba. Entonces ellos estaban desnudos. Una vez que cometen el error de tomar lo que no debían y que se les aperturan los ojos para cosas que Diosito estaba cuidando, que no conocieran, para que ellos pudieran vivir bien y felices, así los pongo en grandes rasgos. Obviamente, cuando cometen el error de hacer algo y que se les aperturan los ojos para cosas que ahora los vemos en el mundo, que es la desnudez, la pena, el qué van a decir de mí, sentimientos que nos afectan a nosotros. Obviamente, cuando Dios se vuelve a presentar y ya habían cometido el pecado, obviamente Adán le dice, es que tuve miedo porque estaba desnudo, fíjate. Él está diciendo el por qué tenía miedo. Entonces nosotros tenemos que buscar el por qué tenemos miedo. ¿Qué fue lo que nos pasó que nos hizo que nosotros tuviéramos miedo a las circunstancias que posiblemente se nos puedan reflejar? Mira, una vez yo iba en el supermercado y me encontré con un olor muy peculiar que nunca se me va a olvidar. Y realmente cuando le di la vuelta al pasillo me encontré con una persona y yo iba con Renata en el supermercado. Obviamente tuve miedo porque esa persona me había violado. Y desde que yo vi el olor, escuché el olor, yo lo vi a él, ¿sabes? Entonces son cosas que se vienen a tu cabeza, que quedaron en el pasado, pero que por alguna circunstancia se te detona. ¿Y qué fue lo que hice? Agarré a mi hija y me regresé por el pasillo y yo empecé a temblar, ¿sabes? No conocía a Cristo, yo estaba que se muera, que la verdad que yo estaba queriendo, o sea, ahí en ese momento ir por el policía, que hacía, o sea, tenía muchas formas de poder, y ahorita vengarme y demás, ¿no? Entonces yo le di la vuelta al pasillo y me fui temblorosa y con mucho miedo a encontrármelo, ¿a qué me diría? No sé, mucho miedo, ¿sabes? Entonces,
nosotros muchas veces no nos damos cuenta y cualquier situación que se nos pueda presentar en la vida hace que se nos regrese o que nos tengamos como una regresión a la situación. Y entonces desde ahí otra vez volvemos a tener ese sentimiento, ¿sabes? Lo mejor que nosotros podemos hacer en estos casos, ahora yo lo entiendo, él ya no vive, falleció de cáncer, supe, y obviamente antes mi reacción fue qué bueno, pero ahorita yo he pedido mucho perdón a Dios y aparte lo perdono, no por él, o sea, sino para liberarme yo de las cosas. O sea, Dios nos ama tanto que nos otorga la gracia del perdón. O sea, dice, tú debes de perdonar, no significa que vayas y le hables. Si tú pasaste por una situación que alguien te lastimó, que alguien habló mal de ti, que no lo soportaste, que te hizo daño, alguien que a lo mejor abusó de ti, emocional o sexual o verbalmente, alguien que te pudo haber hecho de alguna manera daño. Y si tú lo tienes ahí arraigado, ¿qué crees? Eso es algo que no te deja avanzar y aparte te va a dar miedo a enfrentarte a más situaciones o a lo mejor algo se te va a presentar similar y se te vuelve a presentar y lo tienes que superar y tienes que saber enfrentarlo. Y aparte, ahorita tenemos la mejor herramienta que es Dios. Ahora sí que Jesús está con nosotros, Jesús nos fortalece y al momento en que nosotros lo ponemos en oración y perdonamos a esa persona y como te digo, no es de que vayas y lo abraces, es de que vas, lo perdonas o sea, no lo enfrentas ni mucho menos. En una oración te pones de rodillas y dices, yo perdono a fulanito de tal que me hizo esto y esto y me afectó en esto y me libero de su yugo, de lo que me hizo y yo lo perdono porque quiero vivir libre, ¿sabes? Y entonces ahí lo liberas, lo perdonas y lo dejas pasar. Y te digo, no significa que vayas y lo abraces, para nada. Es más, de hecho, esa persona no la pongas en tu vida, no la vuelvas a ver, pero que en ti exista el perdón y el entendimiento que es una persona que comete errores, ¿sabes? Es una persona, sí. Definitivamente, sí, Mariana, ahorita te lo mando. Si hay un grupo, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí pasamos estos enlaces de la grabación, ¿vale? Y bueno, entonces nosotros tenemos que avanzar referente a lo que nos ha sucedido en el pasado, que nos hizo tener miedo para las cosas en el futuro. Por ejemplo, un accidente de auto, al haber andado en bicicleta, ya no te quisiste subir, son cosas que a lo mejor pasan. Tuviste miedo a lo mejor de que te hicieron sentir mal en la escuela cuando tú te paraste enfrente y te empezaron a criticar y desde ese entonces tú subirte a un escenario o hablar en público o algo, la verdad te causa miedo. Esas situaciones y esas cosas, cuando se te presentan nuevamente, lo primero que haces es rechazarlas y que crees, se te van a seguir presentando. Dios quiere que superes todas las cosas que te tienen atada y necesitas ponerte en manos de Dios y poder dar el brinco al siguiente nivel, ¿sabes? Y debes de liberarte porque esas son cadenas que te están teniendo estancada. Nosotros en Dios vivimos ahora sí que atendidos por Dios. Nosotros en Dios, Dios nos sigue, Dios está con nosotros todo el tiempo. Entonces, sabe que una cosa tan importante es que Dios sabe perfectamente lo que vas a vivir. Mira, de hecho, nosotros vivimos en una como diferencia de Dios. Así lo explicó la persona que yo vi. Y quiero decirte, nosotros vemos el fútbol, ¿no? En Guadalajara vamos al estadio y lo vemos en vivo y estamos viendo qué va a pasar y estamos en el estadio y estamos viendo quién va a ganar y todo lo demás. Pero en la televisión lo pasan diferido. En la televisión apenas unas personas están viendo qué es lo que va a pasar cuando tú ya sabes qué es lo que va a pasar. Bueno, así es Dios en nuestra vida. Dios ya sabe qué es lo que vas a vivir. Dios ya sabe por dónde vas a pasar. Dios ya sabe que vas a necesitar o no de sus fuerzas. Lo único que está viendo ahí es cómo vas a reaccionar tú, ¿sabes? O sea, está viendo ahí cómo te vas a enfrentar tú a la situación. Ahora que mi esposo estuvo en Guatemala, más de 2, 3 veces yo le estuve llamando a 2 de mis amigas de la iglesia porque quería, oye, mira, que nunca me contestaron.
Nunca me contestaron. Y yo lo primero que me venía a la cabeza era, estoy sola. Y luego decía, no, no es cierto, no estoy sola, estoy con Dios. Y me ponía a orar y Dios me daba fuerzas. Más de 2, 3 veces y la misma era con que estoy sola. No, no estás sola, estás con Dios. ¿Y qué crees? Dios me ayudó a superarlo, ¿sabes? Y ya mis amigas al ratito me hablaron y le dije, oye, no, gracias. Ay, no, y luego pasa algo, por ejemplo, el día que llegaba Moisés al aeropuerto junto con los otros 15 legendarios que se fueron senderistas y regresaron legendarios, cayó un tormentón enorme, 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 no sabes, se cayó el cielo y teníamos que estar en el aeropuerto y traía yo las playeras, traía las pancartas, traía muchas cosas, entonces, para las demás personas. ¿Y qué crees? Me dio muchísimo miedo ir por mi hijo, en el tormentón. Mi hijo me estaba esperando acá en Patria, en La Calma, yo estaba en la iglesia, y Patria se inunda, se pone horrible ahí por Beethoven y todas esas zonas. Entonces, yo le hablé a Tadeo, le dije, por ahí anda una persona, puede pasar por ti, y Tadeo me dijo, no, ella no es mi mamá, tú eres mi mamá. Entonces, hay que tener mucha precaución y ser de razonamiento, se puede decir, lógico, en momentos que realmente valen la pena decir no voy o no lo hago. No porque tengas miedo, sino más bien porque vas a evitar algún tipo de accidentes. El miedo lo tenía. El miedo a atravesar las calles a ir por mi hijo o a irme al aeropuerto, yo lo tenía, ¿sabes? Existe el miedo y debes de tener miedo y está bien tener miedo. Lo que yo le dije a Tadeo fue, bueno, entonces no voy a poder pasar por ti porque no me voy a arriesgar a irme por ti y luego todavía de ahí irnos al periférico, pero lo peligroso es ir por ti, o sea, ¿sabes? O sea, hacer 2 escalas en lugar de una. Hay una persona a 2 cuadras de tu casa que puede pasar por ti. Si quieres ir, que pase por ti. Si no quieres ir, ni modo, en esta ocasión lo dejamos pasar y no hay ningún problema. Eso es tener precaución y eso es saber tomar decisiones para no arriesgarte de lo que ya me iba a arriesgar a irme al aeropuerto. Y de hecho, también yo empecé a ver que iban acompañados en la iglesia y yo iba sola. Y otra vez dije, yo sola, y dije, no, no voy sola, voy con Dios, ¿sabes? Me subí, puse el estéreo y ahí me ves yendo por el periférico. No tienes una idea del horror que se siente ir en medio de trailers, de autobuses, del tráfico, de las luces, de que no ves, de que se te reflejan, de que se veía el agua muy alta. Y yo iba con mis alabanzas, yo iba diciendo, Dios, tú vienes conmigo, sabes el propósito, nos quieres detener, porque había muchísima oposición para que nosotros lográramos de muchos aspectos, desde Guatemala, muchas cosas, aquí en México, aquí con nosotros en la iglesia, la lluvia, o sea, porque obviamente es victoria a Dios y es gloria a Dios lo que los hombres han logrado. 15 personas han logrado transformarse, ¿sabes? Gracias a Dios. Han podido ver a Dios cara a cara y realmente eso al enemigo no le gusta. Gracias a Dios no hubo ninguna consecuencia fatal porque tomamos precauciones correctas. Las precauciones correctas es irnos con tiempo, no irnos a otro lado cuando tenemos un destino, ¿sabes? Entonces, esas son cosas y son situaciones en las cuales nosotros tenemos que ponernos a revisar antes de enfrentarnos a un reto que a lo mejor nos dé miedo, ¿sabes? Eso es lo que yo quisiera nada más poner como aclaratoria y que podamos empezar a visualizar pues lo que es correcto, aunque nos dé miedo, no enfrentarlo, o enfrentar el miedo que nos va a traer a la victoria, que sabemos que nos va a traer la victoria, ¿sí? Dice, recuerda, todo lo que tú vives, ya Dios estuvo allí. El miedo es la reacción a lo desconocido. Es normal, cuando nosotros vamos a emprender algo, cuando nosotros vamos a hacer algo, nos va a dar miedo, pero nosotros nos tenemos que enfrentar. Yo no sé, aquí hay mujeres que a lo mejor han pasado por situaciones emocionales y sentimentales en las cuales prefieren muchas veces mejor ya no tener ningún tipo de relación con un hombre. O sea, es más, hasta ni en el trabajo y los aborrecen y no quieren saber de ellos por situaciones que han pasado en su vida. Más sin embargo, ahí es en donde se deben de enfrentar y deben de empezar a conocer cuál es el diseño correcto
tanto en los negocios, en el trabajo, en la relación de novios, en la relación de matrimonio, y todo eso viene obviamente en la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es escudriñar tanto la palabra de Dios, asistir a las prédicas, escuchar la palabra para que entonces empecemos a recibir dirección. ¿Y qué pasa? Obviamente nos vamos a enfrentar a esos miedos y los vamos a quitar. ¿Por qué? Porque en esta vida no nos mandó Dios solos. Nos puso un nombre y luego puso un hombre y luego al hombre le dio compañía porque vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y no nada más como hombre, sino también como mujer. Somos un complemento idóneo, la pareja, y yo te invito a que si en algún momento tú estás sintiendo eso, rechazo hacia algún hombre por cualquier tipo de situación, imagínate si a mí, que fui ultrajada, yo no hubiera querido saber más de los hombres, pues obviamente no hubiera tenido a mis hijos y no estuviera ahorita casada, ¿no? Entonces, te estás pasando dejando llevar por una situación de miedo en la cual te está ganando el diablo, el Satanás, para que no vivas con la felicidad que Dios quiere entregarte. Entonces, debes tú empezar a pedir dirección y que empieces a pedirle a Dios que te hable para empezar a limpiar esos miedos que tienes. Y hablando eso de una relación, pero también puede ser algo laboral, algún cargo ministerial directamente en la iglesia que te dé miedo por alguna crítica que recibiste, por algo que a lo mejor no te gustó en su momento y no te das cuenta que no, la lucha no es con una persona, es contra huestes, son contra espíritus malos que están queriéndote ganar la batalla, porque la lucha no es contra una persona, la lucha es contra esos demonios que nos quieren venir a atacar. Entonces nosotros debemos de echarlos fuera y reprenderlos, y como nosotros somos hijos de Dios, tenemos todo el derecho de poder hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es creer. Necesitamos saber que nosotros somos hijos de Dios, necesitamos entender en nuestra cabecita que nosotros tenemos todo el poder de Jesús, y gracias a Jesús y obviamente en nombre de Cristo Jesús, de poder rechazar y echar fuera todo aquello que nos ate a no hacer nuestros sueños. A Dios le gusta que nosotros soñemos, a Dios le gusta que nosotros tengamos metas. Él de verdad nos abre las puertas para las metas que tenemos, de alguna u otra manera abre puertas. Entonces dice en la palabra de Dios que nosotros tenemos que creer en Dios, creer definitivamente. Dice, otro punto importante es que no esconder tus talentos, ¿sí? Muchas veces tenemos grandes talentos, pero no nos queremos enfrentar ni siquiera a nosotros mismos. No nos queremos incomodar un poquito de que una persona tengas que trabajar con ella de alguna manera a que puedan hacer match y entenderse, ¿sabes? En esos talentos, por ejemplo, puede ser tú te estés escondiendo detrás de en mi casa estoy mejor, gracias. Mis hijos no puedo porque mis hijos, o estoy mejor sola, ¿sabes? O así en mi trabajo estoy bien. O sea, realmente nosotros debemos de ver realmente en dónde nos estamos escondiendo. O sea, literal estamos agarrando de escudo algo por miedo. Ahorita yo doy esta palabra porque en algún momento se iba a cerrar. Yo dije, pues con todo y miedo, déjame, le digo a Rocío que yo le ayudo. Y Rocío me dijo, lo voy a poner en oración, porque todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante como hijas de Dios tenemos que ponerlo en oración y que Dios nos lo confirme, ¿sabes? Es una manera correcta de saber que vamos por el camino correcto y escuchar perfectamente lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra que estamos escuchando por medio de otra persona, de la palabra que estamos nosotros buscando al momento de que leemos nuestra Biblia. Hay que tener nuestra Biblia personal, señalarla, poner un sticker en donde Dios nos habló, donde está esa palabra que nos está llevando a buscar más de Dios o a tener la promesa de Dios. Entonces nosotros necesitamos abrir la puerta de donde nos estamos escondiendo, ¿sabes? No pongamos pretextos. Todo se puede gracias
a que nosotros creemos y gracias a que tenemos a Dios y todo se acomoda, todo. Aquí dice, para el que cree, en primera de Juan, ¿sí? Simplemente nos está diciendo, primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees, si tú lo declaraste, si tú ya fuiste bendecido porque aceptaste a Cristo en tu corazón como Hijo de Dios, entonces si tú crees en eso, tú debes de creer que vas a ser liberado de todos tus miedos y de todos tus temores y de todas tus ataduras. Debes de abrir esa puerta y salir del escondite que te estás metiendo y enfrentarte a las cosas que Dios te está poniendo para que vayas a más en Él, para que logres tus sueños. Escribe tu sueño y pon a un ladito qué pudiera ser lo que te esté deteniendo. ¿Miedo a qué? Al fracaso, al que dirán, al que te señalen, eso ponlo a un lado y nada más sé una persona que se pueda dirigir, sé una persona que si alguien te llega y te da un consejo o te dice, oye, ¿sabes qué pasó esto? Y yo te quiero decir esto porque miren, la palabra de Dios dice esto, lo puedas aceptar y puedas ser una persona diligente, ¿sabes? Entonces, eso te va a llevar a más. Jesús clamó y dijo, este es en San Juan 12:44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Si tú te fijas, Dios nos dice de alguna manera de que si tú crees en su Hijo, entonces crees en Dios, ¿sabes? Le estás dando ese lugar a Cristo y a Jesús como su Hijo y nuestro Salvador. Y Jesús mismo está diciendo, si el que cree en mí, o sea, aparte de creer en mí, está creyendo en Dios, ¿sabes? Entonces son uno mismo. Entonces tú debes de ver cómo la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Dice, el miedo es un pensamiento que debe ser confrontado con lo que creo. O sea, si tú tienes miedo al fracaso, estás creyendo en el fracaso. Si tú tienes miedo al que dirán, estás creyendo en que tienen razón en lo que dicen, ¿sabes? O sea, ¿a qué le estás creyendo? ¿Sabes? Y ahora dice, Dios prefiere que te critiquen por lo que Él está haciendo en ti que por lo que no hace. Ahorita una amiga vino de Estados Unidos y me dijo, oye, amiga, pero así como en secreto, ¿no? Es que quiero decirte algo, mira, nos vamos a reunir el jueves, vamos a ir a un restaurancito, nos vamos a estar todos y bueno, yo no sé si tú puedas ir, o sea, el puedas ir referente, yo creo, a mi actual creencia y que ella está viendo que yo estoy compartiendo la palabra y que le he hablado de Dios. Entonces yo le dije, claro que sí, amiga, puedo ir con mucho gusto, ¿sabes? O sea, Dios no es atadura. Dios quiere que donde tú vayas lo representes. Entonces puedes ir a cualquier lugar y debes de ser representante de Dios. ¿Y cómo es eso? Pues que te vean que hablas bien, te comportas bien, no tomas, no fumas, no te atreves a criticar a alguien, porque entonces no estás representando a Dios. Y vieras qué bonito nos la pasamos. O sea, realmente puedes convivir con tus amistades, ¿sabes? Y es más, eres luz en ellos. Entonces, definitivamente aquí Dios no quiere que nos escondamos, Dios no quiere que no porque soy cristiana, no, simple y sencillamente quiere que seamos su representante a donde quiera que vayamos, ¿sí? Es momento que te enfrentes a tus miedos y recuerdes que en Josué 1:9 dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios es el Dios que tú quieres que sea. Cuando Pedro vio a Jesús, esto me gusta muchísimo. Bueno, este de Josué, de verdad, tómalo, escríbelo, búscalo ahorita en la Biblia, ponlo en amarillo para que veas cómo Dios te protege. Cada vez que tú abras, o a lo mejor vas a encontrarte y al pasarlo vas a volver a verlo y va a ser algo que Dios te está prometiendo y te está diciendo, y Dios en su palabra no se contrapone. Ante cualquier situación en el periférico, a la mitad de autos, de camiones, de lluvia y de todo, yo decía, Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios me protege, Él sabe el propósito por el que voy, me va a llevar temprano, voy a llegar a tiempo, voy a llevar las playeras para las esposas, para los hijos, las pancartas, o sea,
de verdad que yo me propuse y empecé a orar, Dios abre caminos, Dios abre caminos, Dios abre caminos, y de estar parada como una hora en medio de muchísima gente y con el agua hasta el cuello, de repente yo nada más vi cómo se empezaban a abrir y de verdad yo empecé y me fui derecho y no paré. En una de esas ya no sabía ni dónde estaba y como que vi una desviación y me salí y no era ahí. Entonces dije, yo no conozco aquí, pero voy a seguir derecho yo sola, bueno, con Dios, pero sin nadie con quien hablar o que alguien me dijera algo más que Diosito. Tienes un propósito, tienes una meta y debes de llegar. Y de verdad que llegué y lo único que hice al momento de estacionarme en el aeropuerto fue agradecer y decir, ya, ahora sí, ya puedo descansar porque así, mira, yo así. En el volante. Entonces, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Imagínate que yo hubiera perdido la valentía. No hubieran llegado los carteles, me hubiera estacionado, hubiera dicho no puedo, lloro, ¿sabes? O sea, y yo lo hice más por las demás personas, porque pudieran lograr ver y recibir a sus esposos como se merecían. No lo hice tanto por mí. Lo que yo hice para las demás fue hacerlo en excelencia, darles la mejor playera, darles el mejor cartel, hacer que le vivieran y que lo recibieran por aquella valentía que tuvieran los hombres al pasar por todas las pruebas que pasaron en esa montaña, por haber conquistado esa montaña, ¿sabes? Entonces, definitivamente, el día de ahora nosotros tenemos que ser también fuertes y valientes, arriesgadas, pero siempre de la mano de Dios y siendo prudentes con lo que puede ser real y con lo que no puede ser real. No nos vayamos al extremo de aventarnos y dejar a un lado a Cristo, porque ¿qué crees? Aquí en Pedro, no me acuerdo cuál parábola, versículo es, pero si me ayuda Rocío, ella lo va a saber. Dice, cuando Pedro vio a Jesús caminar por las aguas, Pedro le dijo, yo quiero. O sea, Pedro quería también caminar por las aguas. Y Jesús le dijo, ven. O sea, ¿cómo es posible que un Dios todopoderoso le diga a un humano pecador del mundo mundial, ven a caminar por las aguas? Así nos dice Jesús. Jesús nos está diciendo, ven y camina por las aguas, camina sobre las aguas, todo es posible al que cree en mí. Y Pedro dijo, voy, y se bajó del arca y caminó 1 o 2 pasitos, pero en eso empezó a ver el viento, empezó a ver las aguas moverse y empezó a temer, empezó a tener miedo y a creer más en que algo le podía pasar que a creer que estaba con el Todopoderoso. Y cayó y se hundió. Y de todos modos Jesús lo agarró con su mano y lo levantó. Jamás Jesús nos va a dejar solos y nosotros no tenemos que dejar de ver al que nos va a llevar a caminar por las aguas, porque si tú dejas de ver a la persona, a Dios que nos va a llevar a caminar por las aguas, entonces te vas a hundir y te vas a caer y las cosas te van a salir mal. Entonces, si nosotros podemos creer, nosotros debemos siempre de voltear a ver a Dios, nuestro Padre, a Jesús, ¿sabes? Entonces, tienes que aferrarte a tus sueños, tienes que ponerte metas, tienes que enfrentarte a los miedos, a las inseguridades. ¿No te sientes apto? Estudia. No te sientes, ve ahorita en Google, en YouTube, hay todos los tutoriales que te puedas imaginar para que puedas o hablar en público o desarrollar un tema. Ponlo en oración, dile a Dios que te hable de lo que tú necesitas hacer para ir siempre hacia adelante, la mejor esposa, la mejor chef, educadora, maestra, lo que necesites, lo que quieras hacer, lo tienes que hacer. Y no te escudes en que tengo un hijo, en que tengo hijos, en que tengo esto, tengo lo otro. Tienes el poder de Dios en ti. Entonces, debes de tener la mirada puesta en Jesús, porque en San Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Ese es el tema de ahora. Vamos a escuchar una alabanza. Vamos a poner esta alabanza que me gusta mucho. Es una alabanza que nos va a lo mejor a llevar a 2, 3 personas que conozco que nos gusta mucho esta alabanza.
ahí a ponernos en reflexión y no importa por lo que estés pasando, de echa fuera, si tú sientes que algo te está impidiendo avanzar, échalo fuera en nombre de Cristo Jesús, alguna señalamiento, alguna circunstancia, algo, échalo fuera, dile a Dios que te abra caminos, ponte a orar con Él, híncate en tu cuarto y dile, Señor, yo quiero ir a más. Y tengo metas y tengo sueños y a Él le encanta que tengas metas y que tengas sueños, ¿va? Vamos a escuchar esta alabanza. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado
mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Vamos a cerrarla con una oración. Bendito Padre Santo, gracias, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de aprender de ti, Padre, por ser guiados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Sabemos que hay momentos en los cuales pasamos situaciones difíciles y que nos da miedo enfrentar, pero hoy, a partir de hoy, Padre, yo te pido que cada una de nosotros que está aquí, recordemos que estás con nosotros, que no estamos solos y que volteando a verte, Señor, vamos a salir victoriosas, Padre. Sabemos que lo que se nos pueda presentar es porque nos quieres llevar a más. En una ocasión, Señor, yo escuché por medio de nuestro pastor Rubén que decía: alégrate de que Dios te dé más por hacer, alégrate de que Dios te dé más cosas para que resuelvas, porque si te las da es porque eres capaz de hacerlos y cada vez que logres superarlos es un mayor nivel en Dios que estás avanzando. Entonces puede ser guía para más personas, que eso nos mueva, bendito Padre, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de escucharte, Señor. En nombre de Cristo Jesús, yo te pido que te entrones en cada uno de los corazones de estas mujeres, Padre, y que las liberes de toda atadura, de todos miedos, Señor, que las liberes de todo temor, Padre, de todo lo que las tiene estancadas, bendito Señor. Quiero que las liberes, bendito Padre, de sentimientos y de emociones, Señor, porque sabemos que en ti no hay sentimientos, no hay, pobrecita de mí, no, Señor. Sabemos que en ti somos fuertes, bendito Padre, Señor. Sabemos que nadie nos señala porque tú nos estás viendo y nos estás dirigiendo. Y aquel que nos señale, Señor, somos tus hijas y nos proteges, bendito Padre, Señor. Gracias te damos por ese corazón diligente que nos has puesto, bendito Padre, Señor. Gracias te damos por llevarnos a más, Padre. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé, ¿algún comentario? Bueno, pues el capítulo donde viene que Pedro caminó sobre las aguas y que habla de Jesús que no tenga temor es en Mateo 14, por ahí lo puse, 14 del 22 al 33, por si lo quieres apuntar. Y bueno, el tema que está tocando Erika, yo creo que es sumamente importante para estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, donde el temor es lo que ha inundado las ciudades, los países. Y hoy por hoy nosotros tenemos que tener que vencer cada temor que llega a nuestra vida. El temor no nos debe de acorralar, el temor no nos debe de meter en una cueva, sino que tenemos que enfrentar al temor. Cualquier cosa que sea, tenemos que enfrentarla, porque si no, nos va a vencer. Y así como mencionaba Erika en Josué 1:8, dice la palabra de Dios que Dios le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y cuando tú conoces al Dios en el que has creído, cuando tú sabes que Él está de tu lado, no hay contrincante contra Él. Y recuerden también, hemos platicado en 1 de Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Saben, Dios es amor y podemos refugiarnos en el amor, en Él.
Cuando yo me siento triste, cuando yo me siento cansada, cuando llega el temor a mi vida, porque somos seres humanos, lo único que podemos es, yo me imagino que me meto como debajo del brazo de Dios y le digo, ahí en tu amor me voy a refugiar. Sé que no me vas a abandonar. Sé que aunque tenga todos estos sentimientos, emociones en mí, sé que en ti me puedo refugiar y que todo va a estar bien porque tú estás conmigo. Y ahí es donde el amor empieza a actuar en nuestra vida y se va todo temor. Bueno, muchísimas gracias, Erika, por esta enseñanza. No sé si alguien quiera comentar algo. Yo nada más, Ya. Eri, si nos puedes mandarla. Muchas gracias primero, muy bonito el tema y el compartimiento y si nos podías enviar la alabanza que pusiste al final, ahí en el grupo, porque está muy bonita. Claro. Sí, claro que sí. Se llama Océanos, pero ahorita se... Ok. Buen día a todas. Buen día. Bueno, yo quiero agradecerles mucho esta oportunidad porque cada que entro, digo, no soy muy frecuente, pero cada que entro me quedo con un regalo eh, y me lo llevo y hoy sí estoy enfrentando otra vez cambios en mi vida. Mi vida últimamente ha sido constante cambio, pero lo que decía Erika, no te sientas solo, porque yo a veces digo, híjole, pues estoy sola con esta situación y que siempre está Dios presente. Entonces, me quedo con esto y les agradezco muchísimo esta oportunidad y que siempre me siento muy acogida y parte del grupo cuando entro. Entonces, les deseo el mejor fin de semana y muchas bendiciones y gracias a todas. Gracias, Erika. Gracias, Rocío. De nada, nada. Muchas gracias, Rose, por conectarte. Es una bendición poder compartir la palabra y estar aquí el día de ahora para nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo solamente agradecerte, Rocío, y agradecerte, Erika, muy, muy bonito esto que escuchamos. Realmente es verdaderamente necesario escucharlo porque a veces sí nos llega el pánico, a veces. Pero muchas gracias a las dos. Sí, nos detiene muchas veces muchas cosas, pero debemos de ser valientes. ¡Ay, mi niño valientes y esforzadas! Yo nada más quiero decir que ayer que estaba leyendo mis devocionales, porque ya tengo como más de una semana leyendo devocionales en la aplicación de la Biblia, que está muy padre. Ayer que terminé un devocional, hablaba de lo mismo que estaban hablando hoy. Entonces yo creo que Dios me volvió a hablar, a decirme que todo va a estar bien, que confíe y que no tenga miedo, porque Él es mi pastor y nada me va a faltar. Están preguntando que cuál es una aplicación de la Biblia. Hay la que nosotros usamos y nos encanta porque aparte nos podemos enlazar como una red social y nos podemos encontrar ahí. Se llama YouVersion. ¿la pueden ver? Holy Bible, ahí. ¿Sí la ven? La encuentran en su App Store como YouVersion y nada más, pues ahora sí que lo bajan y así de fácil y ya empiezan a buscar. Tu mismo teléfono te va a estar mencionando todas las personas que tú conoces por medio de tu celular. Está padrísima, padrísima. Todos los días hay devocionales, hay películas, hay no, bueno, a mí me encanta porque puedes, de un versículo, puedes poner varias versiones en el mismo momento. Es increíble esa versión, de verdad. Hay muchos planes que es leer diario ese plan. Por ejemplo, pueden buscar el del miedo y entonces empiezan hoy lunes o pues hoy viernes y terminan, por ejemplo, el próximo viernes, pero lo pones a 1 hora y te recuerda para estudiarlo y para hacerlo. Entonces está muy, muy enriquecedor esa Biblia. También de los mismos versos haces imágenes
Y esas imágenes las puedes compartir en tus redes sociales. Y pues son pedacitos de la Biblia que les mandas a la gente y que la gente está leyendo Sí, para que no se olviden de Dios. así es. Así Pues es. muchísimas gracias a todas las verdades, me da mucho gusto verlas. Y sí, como dice Rocío, en este momento hay que orar muchísimo y protegernos muchísimo con la fe y la creencia de que somos hijos de Dios y que somos sanos. No nos angustiemos, no dejemos entrar el miedo y el temor, porque eso baja las defensas cuando lo dejamos que se estanque, porque cuando nosotros agarramos el miedo como motor para ir a más, entonces esa es otra situación porque tu cuerpo vive, pero cuando empezamos a tener miedo de que nos empezamos a encapsular, ahí es cuando hay que tener cuidado porque pueden atraparnos y encadenarnos definitivamente, ¿sí? Entonces, ahorita con lo del COVID y todo eso, tener precauciones, usar nuestro cubrebocas, respetar a las personas, la distancia, no usemos de los abrazos, de los apapachos. Nos vemos el domingo en la iglesia, hay que llevar nuestro cubrebocas y hay que mantener la distancia, ¿sale? Amiga, ahora no te voy a abrazar. Lo siento. Ay, no, no es cierto. No da temor. ¿Eh? Digo, para que no lo hagan los demás, porque luego se va en cadenita. Bien, ahí se acaba de meter el gato que les digo. Ay, Mira, ya se está metiendo como en su casa. Óyeme, no. a ver, no, online. báñalo. Bueno, muchas gracias a todas, Ale, Reni, les mando un beso a mi niño hermoso, precioso. Muchas gracias a todas, que pasen un buen fin de semana, nos vemos en la iglesia. Gracias. Un beso, un abrazo, Gracias. papacho. I Bye. love you. Gracias. Mira mi bebé precioso.